En el día de hoy vamos a comenzar con un ejemplo de la sesión anterior, de la clase de ayer, de inversa, de todo lo que uno analiza cuando busca la inversa. Y el resto de la clase vamos a estar enfocados en dos tipos de funciones que vamos a adjuntar entonces a nuestro catálogo de funciones. Con eso estaríamos como cerrando una primera introducción a funciones. ¿Ya? De aquí vamos a pasar como a otra materia distinta, pero eso la próxima semana. En las clases de la siguiente semana nos vamos a meter con la siguiente materia. Las dos que vienen van a ser de ejercicios para el certamen. Entonces, perdón, veamos acá. Vamos a partir con el ejemplo. No, no funcionó. Ahora sí. Deberíamos estar viendo todos el pizarrón. Eh, Tenemos una función que va de A hasta B definida por esta función con valor absoluto. Es 1 partido en 1 menos valor absoluto de x. Vamos a determinar el dominio, vamos a analizar la paridad. Y ahí una observación importante. En general, este ejemplo está hecho como en secuencia, como en cada paso que uno va dando sirve para el siguiente, ¿ya? Pero en un ejercicio más general donde le piden como, no sé, inmediatamente buscar la inversa o determinar el gráfico, etcétera, este punto B es re importante. No siempre está explícito, ¿ya? Analizar la paridad de la función. A veces sirve mucho en un ejemplo eh, más general, ¿no? Quizás más complicado, ¿ya? Pero aquí está explícito, aquí hay que analizar la paridad antes de meterme con el tema de la biyectividad, ¿ok? Ahí después hay que ver los intervalos donde sea biyectiva y en estos intervalos determina las inversas de estas restricciones, ¿ok? Un ejercicio típico bastante extenso, ya voy a hacer en el PDF que voy a subir, va a haber otro desarrollo de otro ejemplo. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Parte A, la parte A es bastante sencilla, hay que determinar el dominio, van a ser todos aquellos valores de x donde el denominador no se haga cero, entonces el dominio van a ser los reales, excepto el 1, claro, si uno pone en el x el 1, queda 1 menos 1, que es 0, y también el menos 1, porque con el valor absoluto también me queda 1 menos 1. Así que ahí tengo dos valores malos, el menos 1 y el 1. Después, tengo que analizar la paridad de la función. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Reemplaza el x por menos x. Entonces, ¿qué pasa si yo hago 1 partido en 1 menos valor absoluto de menos x? El valor absoluto se come el menos, así que es 1 menos valor absoluto de x. Y eso vuelve a ser el f de x. ¿Ok? Entonces la función es par. ¿Ya? Esto es importante. Eh, Porque eso significa que la función es simétrica con respecto al eje Y. ¿Ok? Y ahora voy a pensar en el gráfico de la función. En la parte C. En la parte C ya hay que meterse con la biyectividad. Pero quiero tener una idea de cómo es la función, ya como para analizar la biyectividad eh, en algunos intervalos. Em, Perdón, antes del gráfico, tengo un valor absoluto, entonces yo puedo escribir la función como una función por partes. F de x va a ser 1 partido en 1 menos x, si es que el x es mayor o igual que 0, ¿ya? Dejo el valor absoluto, lo cambio por x, ¿ya? Y en el caso contrario tengo 1 menos, 1 partido en 1 menos menos x, o sea, queda con un más, si es que el x es menor que 0. Ahí estoy traduciendo el valor absoluto como un menos x. Con el otro menos, me queda más x. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería esto? Que es lo mismo que escribir, por ejemplo, la de arriba, es lo mismo que escribir menos 1 partido en x menos 1. ¿Sí? Esa expresión que está ahí es lo mismo que esta. O sea, es haber tomado la función 1 partido en x,
trasladarla en 1 y con el menos de afuera dar la vuelta. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer todo acá al costado. La función 1 partido en x, 1 partido en x es así. Esa es la 1 partido en x. Si yo la traslado en 1 hacia la derecha, x menos 1 provoca una traslación a la derecha, significa que ahora la asíntota vertical está en el 1. ¿Ya? Entonces estaría la función así. Sería así y así. Ahora la asíntota estaría en el 1. ¿Ya? Eso porque está trasladado horizontalmente. Horizontal, eso quise decir. Y después tengo que dar la vuelta, porque tiene un menos afuera. Entonces, todo lo que estaba arriba ahora pasa hacia abajo. ¿Sí? Así que esta parte se muere, pasó hacia abajo, y lo que estaba abajo pasó hacia arriba. Entonces, ahora me queda así. Uy, ahora me queda así. Eso que estaba abajo ahora pasó hacia arriba. Entonces, ese es el gráfico. ¿Ok? Pero ese gráfico solo me sirve para los x mayores o iguales que 0. Entonces, el pedacito que va por arriba, ya no lo quiero del del 0 a la izquierda, lo quiero solo del 0 a la derecha. Entonces, esta parte se borra. Ahí. Y ahí está el gráfico a la derecha, para los x mayores o iguales que 0. Y como la función es par, significa que es simétrica con respecto al eje y. Entonces, todo lo que hice, por ejemplo, en este pedazo de acá, se repite hacia arriba. Yo voy hacia el lado, perdón. Ahí. Y de nuevo hay una asíntota. Ahora, si la otra estaba en 1, esta tiene que estar en menos 1 porque es simétrico. Y después viene esa curva, que es la simétrica con respecto a la otra. Esa es mi función. Esa es la función 1 partido en 1 menos valor absoluto de x. ¿Ya? Y claramente no es una función inyectiva. ¿Ya? Porque acá en la parte C me preguntan por la biyectividad. Biyectividad, entonces, tengo que comprobarlo 1 a 1 y sobre. Inyectiva y epiyectiva. Y yo miro este gráfico y claramente no es inyectiva. Por ejemplo, si usted toma un i que esté por acá, un i que esté por acá, ese tiene dos preimágenes. ¿Ya? Una acá y una aquí. Tiene dos preimágenes. Entonces, eh, dice la parte C, restringe f a intervalos donde sea biyectiva. Entonces, acá el dibujo me ayuda, el gráfico me ayuda. Yo voy a tomar ese intervalo, del menos infinito hasta el menos 1, después ese, del menos 1 hasta el 0, después este, del 0 al 1, y después todo lo demás, que es del 1 hasta el infinito. Voy a separar el gráfico en 4 partes. Y cada una de esas partes está formada por una restricción que es inyectiva. ¿Ya? Entonces, lo vamos a escribir acá. Separamos el gráfico, separamos la función, o restringimos, mejor, esa es la mejor palabra. Restringimos f a 4 intervalos. A 4 intervalos. F1 va a ser la f restringida al menos infinito hasta el menos 1. La F2 va a ser el f restringido de el menos 1 hasta el 0. Después la F3 va a ser la f restringida de el 0 hasta el 1. Y la F4 va a estar, va a ser la función restringida de el 1 hasta el más infinito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de cualquiera de esas tres, no lo voy a hacer, no voy a hacer las 4, ¿ya? Porque si no sale muy largo y no alcanzamos a ver lo demás. Pero, por ejemplo, si yo tomara la F3 que va desde el 0,1 y voy a mirar el gráfico hasta de este puntito hasta arriba. Entonces, ¿en cuánto vale? En 0 vale 1 y de ahí hacia arriba. Entonces va hasta el 0 perdón, va del 1 hasta infinito. ¿Sí? De todo el gráfico estoy tomando
de todo el gráfico, solamente estoy tomando esta. Ahí está la asíntota en 1, y estoy tomando la que hace eso, la que va hacia arriba. ¿Ya? Entonces, esa es inyectiva. Visualmente es inyectiva. ¿Ya? Todos los i tienen una preimagen. ¿Ok? Entonces, a esta función habría que hacerle el proceso completo. ¿Ya? A como el x es positivo, el f de 3, la fórmula es 1 partido en 1 menos x. ¿Ya? El valor absoluto lo cambio por x. ¿Ok? Y eso, hay que comprobar la inyectividad. Perdón, aquí los sobres sale gratis. Al definir S como su conjunto de llegada, automáticamente es sobre, porque ese es el recorrido de la función. Así que ahí tengo los sobres al tiro. Y me falta comprobar si es 1 a 1, ¿no? ¿Ya? Entonces uno toma, sean x1 y x2, valores en el dominio, en 0, 1, y tal que entonces f de x1 es lo mismo que f de x2. ¿Ya? Y ahí uno empieza como la manipulación algebraica, 1 partido en 1 menos x1 igual a 1 partido en 1 menos x2, y empiezo a jugar con eso, ¿ya? A manipularlo. En este caso no es muy complicado. Si multiplico cruzados, 1 menos x2 igual a 1 menos x1, y después despejo, cancelo los unos, saco los menos, y llego a que x1 igual a x2. ¿Ya? Entonces, la f3, la habíamos puesto, es 1 a 1. ¿Ya? Y si es 1 a 1 y sobre, entonces es biyectiva, f3 es biyectiva, y puedo encontrar la inversa. Entonces ahora busco la inversa. ¿Quién sería f3 inversa? Tomo el i, lo igualo a 1 menos 1 partido en x, y despejo el x. Entonces acá sería i por 1 menos x igual a 1, menos ix igual a menos 1 menos i, despejo el x, 1 menos i partido en menos i, o bien i menos 1 partido en i, y ahí está. Esa x despejada con esta fórmula me dice cómo tomo las imágenes y van a las preimágenes. Entonces eso hace la inversa. ¿Ya? Esta expresión es la fórmula para devolverme, para tomar los i e irme a los x. Entonces eso es la inversa. Por lo tanto, mi f3 inversa de x, ahora vamos a cambiar a la variable x, es x menos 1 partido en x. Y ahí está. Para esta función, ¿ya? Para esta restricción, la tercera restricción que listamos acá, yo hice el proceso de comprobar que era 1 a 1, ¿ya? Y encontrar su inversa. ¿Ya? Pero se puede hacer para las otras tres también. ¿Ok? Eso. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran comentar? Acá hay un ejemplo el típico ejemplo en donde le piden restringir la función a donde sea 1 a 1. ¿No hay dudas? Ya, solamente un comentario como para cerrar este cuento de la inversa. Ay, perdón, me equivoqué. Acá. Para cerrar este tema de la inversa. Hay una propiedad que es bastante útil, que es la siguiente. Si nosotros nos quedamos medio pillados con alguna función, aparece esta propiedad que es bien útil. Si tengo una función que es estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente en su dominio, tiene que ser estrictamente, esto es re importante. Entonces, automáticamente la función es biyectiva en su dominio. ¿Ya? Automáticamente, porque si es creciente, entonces rápidamente uno puede ver que es 1 a 1. ¿Ok? La función, como en el ejemplo anterior, el que hicimos, la función crecía estrictamente. Entonces, eso me va a llevar a que la función es 1 a 1, sí o sí. No voy a tener dos preimágenes, nunca. Entonces, automáticamente la función es biyectiva, es invertible, entonces, ¿cierto? La f va a ser invertible, y lo mismo va a pasar con la inversa. La inversa también queda biyectiva,
y claramente si hago la inversa de la inversa me va a dar la f. El punto 3 y 4 es de Yapa, es consecuencia de lo que ya habíamos visto. Pero el punto 1 y 2 es nuevo, ¿ya? Para comprobar biyectividad, me basta con mostrar que la función sea creciente, estrictamente creciente, ¿ya? Y eso es bastante útil, por ejemplo, y esto se los voy a mostrar nomás, no lo vamos a hacer completo. Ay, ¿qué pasó? No se los voy a mostrar completo, pero les voy a mostrar cómo influye. Por ejemplo, acá yo les voy a publicar un ejemplo en donde la función no es la típica función racional, sino que es una función raíz, muchas raíces, ¿ya? Donde se le hace lo mismo. Aquí dice, encuentra el dominio, demuestre que f es estrictamente decreciente, aparece como punto 2, para que uno lo haga forzosamente, y después hay que encontrar la inversa, ¿ya? Entonces la gracia es que, claro, uno encuentra el dominio, eh, y después me preocupo de comprobar el crecimiento, ¿ya? Yo veo eh, cuánto es el signo de f de x1 menos f de x2, y después de una manipulación algebraica, compruebo que es estrictamente decreciente. Como es decreciente en el dominio, automáticamente es biyectiva, ¿sí? Entonces, ya puedo encontrar la inversa, ¿ya? Bueno, acá está me piden también el recorrido, entonces busco el recorrido, pero ya la función, cuando la defino así, automáticamente es biyectiva, que es lo que está acá abajo. Ya el recorrido era para encontrar el conjunto de llegada, ¿no? ¿Ok? O sea, automáticamente es biyectiva, porque es estrictamente decreciente, ¿ya? Y eso es equivalente a ser 1 a 1, ¿ya? Claro, y después busco la inversa, ¿ya? Despejo, hago y igual la función y despejo el x, ¿ok? Entonces también es súper útil para ciertos ejemplos, ¿ya? Donde quizás es más difícil mostrar que es 1 a 1 y puedo demostrar que es estricta, o creciente o decreciente, monótona estricta, ¿ya? Eso, como para cerrar este tema de la inversa. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿No? Ya. Ya, vamos entonces con lo último de funciones que vamos a ver por ahora, o sea, lo de funciones en general. Vamos a agregar a las funciones un, un tipo de funciones al catálogo, que son las siguientes. Vamos a hablar de la función exponencial y la función logaritmo. ¿Qué es una función exponencial? Lo primero que vamos a definir es que esta función exponencial va a estar construida sobre un número positivo. Vamos a elegir una constante positiva que sea distinta de 1 también. No puede ser 1. Ya ese número lo vamos a elevar a x, ¿ya? Entonces eso nos va a dar una función que le decimos exponencial. Y cuando tenemos esto, cuando tenemos un número positivo elevado a un exponente, por muy raro que sea el exponente, un número real cualquiera, eso me va a dar siempre positivo, estrictamente positivo, ¿sí? Entonces, el recorrido de esta función van a ser desde el 0 hasta el infinito sin considerar el 0, ¿ya? No puedo tener una base positiva y elevarla a algo que me dé 0. No va a suceder eso nunca, ¿ya? Entonces, el recorrido de esta función va a ser desde el 0 al infinito sin considerar el 0. Dominio todos los reales. Puedo meterle cualquier real, ¿ya? Y uno dice, qué raro un real cualquiera. ¿Cómo voy a elevar, por ejemplo, lo que aparece acá abajo, 3 elevado a raíz de 2? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podría hacer? Eh, Nosotros en nuestra etapa escolar aprendimos a hacer, no sé, 3 elevado a 2, a un entero, a un natural, a menos 2, a un entero. Incluso cuando le metemos raíces, sabemos elevar a un medio, ¿ya? Elevar a un racional. Pero elevar a un raíz de 2, elevar a un irracional, como que ya se nos escapan las propiedades y el sentido de hacer la potencia, ¿ya?
Lo mismo si la base es irracional, pi elevado a raíz de 2. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Acá hay una definición, no la vamos a tocar en este punto, en este curso, es solo para que lo conozcan. Uno eh, puede definir elevar un número a una raíz, por ejemplo, elevarlo a un irracional, como el supremo de todos los números donde yo estoy elevando a un racional. ¿Ya? Como que yo aproximo eso. Pero no va a ser importante para nosotros. ¿Ya? Acá lo que uno va a entender es que se puede. ¿Ya? Se puede elevar un irracional, eso tiene un resultado que es irracional y está definido así, ¿ya? Como una aproximación al número. ¿Ya? Yo elevo a todos los racionales que estén cerca del número y me voy aproximando. ¿Ya? No es el objetivo del curso, entonces de aquí pasamos nomás. Se puede. Y estas son las gráficas, ¿ya? De la función exponencial. Si el a fuera un número mayor que 1, entonces a medida que yo voy elevando a x, la función va creciendo, y aquí viene la palabra, exponencialmente. ¿Ya? Piensen en un 2 elevado a algo. ¿Ya? Si tengo 2 elevado a un número negativo, eso lo pasa a un medio, y a medida que crece el exponente, esto se va achicando. ¿Sí? Por ejemplo, si hago 2 elevado a menos 8, es un número muy chiquitito. Entonces, hacia la izquierda, la función va bajando, hacia la izquierda. Pero hacia la derecha, la función va creciendo. ¿Sí? Si hago 2 elevado a 8, es un número muy grande. ¿Sí? Crece exponencialmente. En el 0 vale 1, porque 2 elevado a 0, por ejemplo, da 1. ¿Ya? Y cualquier base a elevada a 0 da 0. Perdón, da 1. ¿Ya? Así que tengo ese gráfico completo, ¿sí? Tiene una asíntota esta función en el eje X, ya nunca da 0, se va achicando hacia la izquierda, pero nunca da 0 la función. Si usted eleva 2 a la menos 1.000.000, le va a dar 1/2 a la 1.000.000, que es un número muy chiquitito, pero no es 0. ¿Ok? Entonces, para a mayor que 1 en la base, la función va creciendo, de izquierda a derecha crece. Y al revés, si usted tiene un número entre 0 y 1, la función como base, la función decrece. Ahora le pasa al revés. Si es un medio elevado a menos 8, el menos lo da vuelta y le queda 2 elevado a 8. Entonces, hacia la izquierda, hacia los negativos, la función es muy grande, provoca valores muy grandes, y hacia los positivos provoca valores muy chicos. ¿Ya? Un medio elevado a 1.000.000 me da algo muy chico, nunca es 0. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos situaciones según dónde esté la base. ¿Ya? Y ojo porque excluimos el 1. ¿Ya? Aquí no hay ninguna, aquí no está incluido el caso en que a sea 1, ese lo sacamos de la función exponencial. ¿Ya? Porque 1 elevado a cualquier cosa sigue dando 1. ¿Ya? Eso, ahí tenemos la exponencial. Y esta exponencial, si uno mira el gráfico, cumple todos los requisitos para ser biyectiva. ¿Ya? De hecho, es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Ok? Entonces es 1 a 1 y sobre, si es que yo la defino con el conjunto de llegada como el recorrido. Así que es totalmente invertible. ¿Ya? Ahí podemos ver su inversa. Hagamos un par de ejemplos. Aquí hay una lista de gráficos aproximados que uno puede hacer. Podemos ver un par de ellos que sean sencillos. Acá, vamos a ir acá. Acá, ya, vamos a hacer un par nomás, que sean abordables. Por ejemplo, si quiero graficar 2 elevado a menos valor absoluto de x. ¿Ya? Bueno, valor absoluto, ya sabemos que el valor absoluto se puede traducir. Entonces, esta función f3 la voy a escribir por tramos. Si considero los x que son mayores o iguales que 0, entonces acá estoy haciendo 2 elevado a menos x. Y si considero que los x que son menores que 0, entonces el valor absoluto se convierte en menos x, y con el otro menos me queda x. ¿Ya? Entonces tengo una función por tramos. Esta función la puedo reescribir incluso para poder usar la exponencial. La primera es
como tiene un negativo, es 1 medio a la x. Y la de abajo es 2 a la x. ¿Ya? Y ahí están los tramos, para x mayores o iguales que 0 o x menores que 0. Entonces vamos al gráfico. Ahí. Vamos al gráfico. ¿Ya? Si estoy después que el 0, entonces me quedo con, con una exponencial de base menor que 1. Entonces aquí va bajando. ¿Ya? Corta en el 1. Tiene aquí, en el x igual 0 me da 1. Y la función va bajando. ¿Ya? Si yo completara esto, sería la típica exponencial. ¿Ya? Pero quiero solo en el lado derecho. Y para el lado izquierdo es la 2 elevado a x. ¿No parece x eso? Ahí. Es la 2 elevado a x. Entonces ahora viene creciendo desde el 0 hasta llegar ahí. Y debería seguir, ¿ya? Pero la quiero solamente para los x menores que 0. Entonces ahí está mi función. Esa es la función f3 le pusimos. 2 elevado a menos valor absoluto de x. ¿Ya? Es como mezclar dos exponenciales, ¿ya? En cada tramo. ¿Ok? Ahí tenemos una. Y otra que podemos hacer, hay una lista larga en el PDF, pero la verdad es que todas siguen lo mismo, es qué pasa si tengo una traslación. ¿Qué significa si tengo el 2 elevado a x más 3? ¿Ya? Entonces acá a la variable x yo le estoy sumando 3. Entonces es una traslación horizontal. Yo voy a marcar el menos 3 acá. Acuérdense que cuando le sumo al x, se corre a la izquierda. Entonces ahora el centro, entre comillas, de la función está en el menos 3. Si antes la función hacía esto y cortaba aquí en 1, en el 0 cortaba en 1, si la traslado a la izquierda, entonces en el menos 3 va a cortar en 1. Ahí. La original en 0 se iba al 1, cortaba en el 1 ahí. Entonces a esta que trasladé a la izquierda, ahora en el menos 3 va a cortar en 1. ¿Ya? Entonces esa es la función. Y calza bien, porque si hago el F5, el F5 lo evalúo en menos 3, es 2 elevado a menos 3 más 3. O sea, es 2 a la 0, que es 1. Está bien, eso hace. Y la asíntota horizontal sigue estando donde mismo. Ya no cambia, no cambia la asíntota horizontal, no desplacé nada la función verticalmente, solo la desplacé horizontalmente, entonces la asíntota horizontal sigue estando donde mismo, ¿ya? En el x igual, perdón, en el y igual 0, en el eje x. ¿Ya? Ahí tengo dos ejemplos, ¿ya? De funciones que se les puede aplicar lo que hemos aprendido en esta unidad de funciones, trasladar o convertirla en una con valor absoluto, etc. Aquí hay una lista larga que pueden seguir practicando. Entonces, yo les estaba contando que al ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente, tiene sentido hablar de su inversa, ¿ya? Una función que haga todo lo contrario que la exponencial. Bueno, acá están todos los datos de la exponencial. ¿Ya? Es lo que vimos recién. Está anotado con palabras según el caso en que A sea mayor que 1 o si A esté entre 0 y 1. ¿Ya? Lo mismo. ¿Okay? Aquí están todos los datos escritos explícitamente. Entonces ahora ya estamos listos para hablar de su inversa. Y su inversa es el logaritmo. Volvemos a tener una positivo, una distinto de 1, y ahora vamos a tomar una función que haga lo contrario. Entonces, si antes la exponencial iba de r a los positivos, entonces esta función inversa va de los positivos hasta r, hace el recorrido contrario, ya hace su dominio es el recorrido anterior y su recorrido es el dominio anterior. Y esta función inversa le ponemos una simbología especial que es log de a, log en base a, significa logaritmo, y está aplicada a un x. ¿Ok? Se llama función logaritmo en base a, y es la función inversa del a la x. O sea,
Si yo tenía antes y igual a elevado a x, entonces, ¿cómo despejo el x? Con el logaritmo. ¿Sí? Esto es pensar en las inversas como lo hacemos en las ecuaciones. ¿Ya? ¿Cómo pasa un elemento que está sumando? Pasa con su inversa, pasa restando. Un elemento que está multiplicando pasa con su inversa, pasa dividiendo. Una potencia pasa como raíz, etc. Acá está la misma definición. Tengo una exponencial a un lado y ahora yo quiero despejar la x. ¿Cómo la despejo? A través de la función inversa. Y la inversa es logaritmo. ¿Ya? Y eso provoca la típica traducción del logaritmo. Si ustedes vieron logaritmo en el colegio, el logaritmo era una traducción de una potencia. Decía, estaba la base, el x era el exponente y el y era el resultado. Y en el logaritmo, la base está en el a, que está junto al logaritmo. El resultado de la exponencial es lo que va dentro del logaritmo y el exponente es el resultado del logaritmo. ¿Sí? Entonces, esa traducción que uno hacía como por memoria en el colegio, en realidad viene de entender que el logaritmo es la función inversa de la exponencial. ¿Ya? Y como función inversa tiene su gráfico. Esto es un buen dato en general. Los gráficos de las funciones inversas de cualquier función son simétricos con respecto a la función original, con respecto a la recta y igual x. Si usted tiene cualquier función que tiene inversa, entonces, ¿cómo encuentra rápidamente el gráfico? Tiene que reflejar la función con respecto a esa recta oblicua y va a tener el gráfico nuevo. Eso le pasa a todas las inversas y en particular a esta. ¿Ya? La función logaritmo entonces tiene una asíntota en el eje y después corta en el 1, pero en el eje x, y después sigue creciendo. ¿Ya? También es creciente, es estrictamente creciente, por ende es biyectiva, pero ya lo sabíamos. ¿Ya? Todas las inversas vienen de una función biyectiva y terminan siendo biyectivas. Y bueno, todas las propiedades que tenía eh, la función exponencial, las termina heredando el logaritmo, que es lo que viene a continuación. ¿Ya? También se separa en el caso en que la base sea mayor que 1 o si la base es entre 0 y 1, ¿ya? Y hereda en el fondo todas las propiedades anteriores. ¿Ok? Simplemente reflejar la función con respecto al eje y igual x y va a empezar a heredar todas sus propiedades. Ya aquí, por ejemplo, cosas importantes, si tengo logaritmo en base a de 1, da 0, ¿sí? Y aquí lo traduce al tiro. ¿Por qué da 0? Porque la base es a, el exponente es 0 y el resultado es 1. ¿Ya? ¿A cuánto elevo el a para que me dé 1? A 0. ¿Ya? Lo mismo con la otra. Logaritmo en base a de a es 1. ¿Por qué? Porque la base es a, el resultado también es a, y ahora ¿cuánto elevo el a para que me dé a 1? ¿Ya? El logaritmo, y esto hay que tenerlo súper claro, el resultado de un logaritmo es el exponente de la potencia. ¿Ya? Siempre que uno calcula un logaritmo, es el exponente. ¿Ya? Y todo lo demás es más o menos herencia de la exponencial. ¿Ya? Y cuando es menor, cuando la base está entre 0 y 1, la única distinción es que el gráfico cambia. Lo voy a mostrar en el pizarrón mejor. Voy a abrir uno acá. Tenemos por un lado, perdón. Tenemos por un lado la función logaritmo que hace esto, esa, ¿ya? Que es esa corta en 1, que es la simétrica de la otra función, la que venía así. ¿Ok? Entonces ahora, eh, ¿qué pasa? Este es cuando tengo logaritmo en base a de x, pero con el a mayor que 1. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué pasa si tengo la otra? Esa otra función, ahora el mismo logaritmo, pero con el a, ay, perdón,
logaritmo en base a de x, pero con el a entre 0 y 1. Se supone que la función exponencial ahora viene así, viene bajando. ¿Sí? Y esa es la que yo tengo que reflejar con respecto a este eje. Ahí. Voy a trazarlo para que pase desapercibido. Ese es el eje. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo que reflejar esto con respecto a ese eje que está ahí. ¿Ya? Entonces debería ser así la función. El logaritmo debería ir al revés. Así. Bueno, un momento. Pues debería ser así. Me va a quedar feo a mí, por supuesto. Ese. A ver, ¿cómo lo borro ahí? Esto. Ahí. Esa. Esa es la función logaritmo al revés. ¿Ya? Va decreciendo ahora. Viene desde el menos infinito y se va hacia, perdón, viene desde el más infinito y se va hacia el menos infinito, verticalmente. ¿Ya? Y también corta en el 1. También corta en el 1. Eso. Ahí está. ¿Ya? Esas son las dos versiones de la función logaritmo. ¿Ok? Ojo que acá a uno es distinto a la raíz. No es como, bueno, en ambos casos los dos siguen creciendo, crecen infinitamente, ¿ya? Solo que no se ve. No es como que esto se vaya a estabilizar en algún momento. No, esta sigue creciendo, pero crece lentito. ¿Ok? Lo mismo acá, sigue decreciendo, pero decrece lentito. ¿Ya? Decrece más lento que la X, por ejemplo. Ujú. Y eso, función logaritmo que los va a perseguir en todos los cursos de aquí hasta 0,14. Por eso que en esta parte lo vemos con bastante detalle. Ujú. Hagamos algunos ejemplos con logaritmo para acostumbrarnos al lenguaje, a cómo ocuparlo. Y con esto vamos a cerrar. Vamos con estos ejemplos. Ya dice, por ejemplo, calcular algunos logaritmos. Ya hay que tener súper claro aquí la traducción de cada uno de ellos. Por ejemplo, si tengo logaritmo en base raíz de 2 de 8, esto me tiene que dar el exponente. ¿Ya? O sea, la traducción que uno hace es que la base es raíz de 2, el exponente es x y el resultado es 8. Y cuando tenemos la buena suerte de que en estos ejemplos todo lo puedo escribir en la misma base, entonces yo voy a poder encontrar explícitamente el x. ¿Ya? Por ejemplo, acá ese 2 elevado a raíz lo puedo dejar como 2 elevado a un medio, y como está sucesivamente elevado con el x, lo puedo dejar como x medio. ¿Sí? Y por el otro lado tengo el 2 elevado a 3, que me da 8. Entonces me queda así. ¿Ya? Y aquí viene lo importante. Como la función es 1 a 1, la función exponencial es 1 a 1, entonces aquí yo estoy diciendo f de algo, f de x medios, es igual a f de 3. Eso estoy diciendo acá en esta línea. Pero como es estrictamente creciente, entonces es 1 a 1. Entonces yo puedo tachar los dos y quedarme solo con el x medios igual a 3. ¿Ya? Es el paso de haber igualado las funciones y quedarme con los x. ¿Ya? Ese paso es gracias a que la función es 1 a 1. ¿Ya? Si alguna vez lo hicieron en el colegio, aquí les decían, hay que tachar los dos. Pero ahora sabemos por qué. ¿Por qué se pueden tachar? Porque la función es 1 a 1. ¿Ok? Y eso no lo teníamos antes. Ya, entonces aquí despejo el x, el x me da 6. ¿Ok? Voy a hacerlo con negro. Ah, qué pavo. ¿Ya? Y ahí la función entonces me da 6. ¿Ok? Eso. Y ahí está el resultado del logaritmo. ¿Ok? Entonces, si podemos hacerlo con valores que tienen la misma base, el ejercicio es muy sencillo. ¿Ya?
Se puede complicar un poco, por ejemplo, aquí voy a hacer el C, voy a hacer el tercero, el segundo igual que el anterior. El tercero acá me piden calcular logaritmo en base 3 raíz de 3 de 81 por raíz octava de 27. ¿Ya? Por muy feos que sean los números, lo fundamental es traducir esto. Yo quiero obtener una X, ¿ya? Donde esa X es el exponente. La base es 3 raíz de 3, el exponente es X, y el resultado es 81 por raíz octava de 27. ¿Ok? Entonces, eh, tratamos de dejar todo en la base 3. Esa es la gracia del ejercicio. Son puros números en base 3. O sea, esto es 3 por 3 a la 1 medio. Eso es el 3 raíz de 3. Todo eso está elevado a x. El 81 es 3 a la 4. El 27 es 3 a la 3. 3 al cubo. Pero como está en raíz octava, entonces aquí voy a escribir al tiro 3 a la 3 octavos. ¿Ya? Y empiezo a juntar los exponentes. Entonces, esto es 3 a la 1 más 1 medio, que es 3 medios. Todo eso elevado a x, entonces se multiplica por x. Y al otro lado tengo 4 más 3 octavos, que eso es 35 octavos. ¿Ya? Y una vez que lo dejé así, estoy simulando el momento en que está la función exponencial y dice f de 3 medios x igual a f de 35 octavos. ¿Ya? Y como la función exponencial es 1 a 1, entonces tengo las preimágenes iguales. ¿Ya? Entonces aquí puedo tachar los tres, ¿ya? Y me queda el 3 medios x igual a 35 octavos. Y puedo despejar la x. ¿Ya? El 2 pasa multiplicando, el 3 pasa dividiendo, entonces me queda así. Se van el 2 con el 8 y termina siendo 35 partido en 12. Y ahí está. ¿Okay? Ese es el resultado de este logaritmo. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, con esto? ¿Alguna pregunta con el cálculo del logaritmo? ¿Alguna observación? ¿No? Ya. Solo un detalle: ¿qué pasa si no puedo igualar las bases? Solo como ejercicio D. ¿Qué pasa si tengo 2 a la 3, perdón, 2 a la x y esto me da 3 y quiero despejar la x? ¿Ok? Bueno, acá no puedo igualar las bases, imposible. No tengo bases similares, ¿ok? No son potencias uno del otro. Entonces acá hay que pensar que, que a este lado tengo la función exponencial y yo necesito que desaparezca la exponencial y me quede solo el x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Es como pasar la exponencial para el otro lado con la función inversa. ¿Ok? Que es lo mismo que decir, voy a aplicar la función inversa a los dos lados. ¿Quién es la inversa de la exponencial en base 2? Es el logaritmo en base 2. Y yo lo aplico a los dos lados de la igualdad. Entonces, en un lado, lo voy a escribir explícito, en un lado tengo el logaritmo en base 2 de la exponencial y al otro lado tengo el logaritmo en base 2 del 3. Ya, y logaritmo en base 2 de la exponencial se cancelan porque son uno inverso del otro, y cuando los compongo, eso estoy haciendo acá, una compuesta, el resultado me da x. Y por eso entonces estos se tachan. Aquí estamos descubriendo, tenemos ahora el entendimiento de por qué se tachaban algunas expresiones, eh, no sé, que podían haber aparecido en el colegio, ¿no? ¿Por qué se tacha eso? Es porque uno es el inverso del otro. Entonces el resultado de esta x es logaritmo en base 2 de 3. ¿Ok? Una observación sobre esto solamente: si uno va a la calculadora y se pone a buscar dónde está el logaritmo en base 2, no lo va a encontrar nunca, ¿ya? Porque en la calculadora solo están el logaritmo a secas, ¿ya? Que el logaritmo a secas es logaritmo en base 10,
y el logaritmo n, ln, que significa logaritmo natural, es lo menos natural que hay, pero es logaritmo en base e. Un número que se llama número de Euler, que está por ahí por el 280 y tanto, 2,8, por ahí, ¿ya? No nos hemos metido con el Euler mucho todavía, pero en un futuro lo vamos a hacer. Pero están solamente esos dos. Entonces, ¿cómo calculo esto? ¿Qué hago? No lo puedo meter ni siquiera a la calculadora. Lo que hay es una fórmula de cambio de base. Que la vamos a ver un poquito más adelante, pero lo voy a escribir inmediatamente acá. Si uno tiene un logaritmo en base b de un a cualquiera, entonces yo puedo calcularlo como la división entre el logaritmo en base, otra base, la que yo quiera, de a partido en logaritmo en otra base cualquiera, la misma, perdón, la misma que puse arriba, de b. ¿Ya? Eso siempre va a funcionar. Ese c puede ser una base cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que hace uno, por ejemplo, para calcular logaritmo en base 2 de 3? Lo dejo en base 10. ¿Sí? Lo puedo calcular como logaritmo de 3 partido en logaritmo de 2. ¿Ya? Y eso es lo que yo puedo meter a la calculadora y me da el resultado final. ¿Ok? Entonces, esto es lo que uno trabaja con los logaritmos, o sea, con estas ecuaciones exponenciales, pero que no tienen la misma base. ¿Ok? Uno aplica nomás el logaritmo a lo bruto y después hay que ocupar fórmula de cambio de base para poder meterlo a la calculadora. ¿Ya? ¿Estamos bien, muchachos, hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Pues ya vamos con lo Sí, último. todo bien. Perfecto. Uy, Ya. Lo último de logaritmos. Entonces, lo último es re bonito porque como el logaritmo está relacionado íntimamente con la exponencial y entendemos que el logaritmo es el exponente en una expresión de potencia, entonces todas las propiedades que tenía las potencias en general las puedo traducir al logaritmo. ¿Ya? Y cuando uno, insisto en esto, si uno aprendió logaritmo en el colegio, todo se vuelve súper árido porque tiene que empezar a memorizarse un montón de propiedades. ¿Ya? Pero ahora que tenemos esto en el lenguaje de funciones, entendemos de dónde sale todo. ¿Ya? Entonces, como es la inversa del exponencial, el exponencial tiene sus propias propiedades, el logaritmo las hereda. Por ejemplo, si tengo multiplicación de funciones exponenciales, se suman los exponentes. Eso quiere decir que el logaritmo de la multiplicación, que esos serían los exponentes, el exponente de esa multiplicación, tiene que ser la suma de los exponentes por separado. ¿Sí? Es la misma propiedad, uno de exponencial, la heredamos para el logaritmo. ¿Ya? Si es con la resta, lo mismo. Aquí está diciendo, si usted divide potencias, se restan los exponentes. Es lo mismo que preguntarse, ¿cuál es el exponente de la división entre potencias? Es la resta de los exponentes por separado. Entonces, me sale esa otra propiedad del logaritmo. ¿Ya? En la propiedad 3 dice, ¿qué pasaba con una potencia que la vuelvo a elevar? Se multiplican los exponentes. Entonces, es lo mismo que preguntarse, ¿cuál es el exponente de una potencia si es que yo lo vuelvo a elevar? ¿Cómo calculo ese exponente nuevo? Bueno, agarra el exponente que tenía antes, el i, y multiplíquelo por el nuevo. ¿Sí? Entonces, eso me provoca la otra propiedad. Ya esto de que el logaritmo de una potencia sale el exponente fuera. ¿Ok? Y ya la propiedad 4 en cada uno de los dos es aplicar la inversa. ¿Sí? Por ejemplo, es componer las dos funciones. Por ejemplo, en la 4 de la exponencial, dice, la exponencial está aplicada al logaritmo. Son funciones inversas, entonces se cancelan y me da x. Eso está por la exponencial. Y en el logaritmo dice, el logaritmo se lo estoy aplicando a una exponencial. Entonces son funciones inversas, se cancelan y me da x. ¿Ya? La única extra es la de la fórmula de cambio de base que se la expliqué hace un rato. ¿Ok?
Entonces, todas las propiedades del logaritmo están íntimamente relacionadas con la de la exponencial. Son traducciones de ella, ¿no? ¿Ok? Y con esto ya podemos hacer un par de ejemplos para terminar. Por ejemplo, ahora podemos empezar a mezclar el lenguaje de la materia que estamos viendo. Podemos definir una función g de esta forma y encontrar el dominio de g. ¿Ya? Tengo que ver los x donde esta expresión tiene sentido. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? En la solución debe suceder de que la base sea positiva, el dominio de esta función g son los x, donde la base sea positiva, o sea, esto tiene que ser estrictamente positiva, ¿eh? Mayor que cero, estricto, y además donde el argumento del logaritmo, lo que está dentro del logaritmo, a lo que le estoy aplicando el logaritmo, también tiene que ser positivo. Entonces, el 2 menos x también tiene que ser estrictamente positivo. Ya recuerden que el gráfico del logaritmo va así. Entonces, o sea, solo actúa para los x que son estrictamente mayores que cero. ¿Ok? Y por definición, la base tiene que ser también positiva, distinta de 1. ¿Ya? Ah, y distinta de 1, perdón, eso también es importante, hay que ponerlo. Casi se me pasa. También hay que decir que este x menos 4 no puede ser 1. ¿Ya? Ahí tengo otro y. ¿Ya? También hay que agregarlo. Ya, y vamos resolviendo. La primera desigualdad es x mayor que 4. ¿Sí? ¿Cómo traducíamos eso? Son los x que son menores que menos 4, o bien x que son mayores que 4. ¿Sí? Y eso me da esa solución. X están entre menos infinito hasta el menos 4, unión 4 hasta el infinito. ¿Ya? Ahí tengo el primer y. Además, el 2 menos x tiene que ser mayor que 0, que es lo mismo que decir que x es menor que 2. Así que de acá tengo eh, los que son desde el menos infinito hasta el 2, abierto. ¿Ok? Y por último, valor absoluto de x no puede ser 4. ¿Ya? Así que tengo que evitar el 4 y el menos 4. Pero están evitados ya, están evitados acá. Ah, perdón, no perdón, estoy diciéndolo mal, sorry. Despejé mal, perdón. Estoy diciéndolo mal. El valor absoluto de x menos 4 no puede ser 1. Entonces me voy a preguntar, ¿cuándo da 1? ¿Ya? Valor absoluto de x entonces da 5. ¿Ya? Y eso entonces me lleva a que el x es más menos 5. Ya, esos hay que evitarlos. ¿Ya? No pueden estar en el dominio, no puedo tomar esos valores de x, ¿ya? Porque la base se me hace 1 y el 1 está excluido de las bases, en la exponencial y en el logaritmo. Entonces mi dominio total, el dominio de la g, va a ser eh, el primer conjunto, el primero que encontré, intersectado con el segundo conjunto, ¿ya? Todo eso intersectado con el segundo conjunto, y además hay que quitarle el más menos 5. ¿Ok? Tengo todo eso. Entonces, si voy a intersectar los dos primeros, me va a quedar del menos 4 hacia atrás, ¿cierto? Si intersecto los dos conjuntos, tengo uno que está así y el otro está así. ¿Ya? Si los intersecto, me quedo con esta zona. ¿Ya? Entonces, es desde el menos 4 hasta infinito. Menos infinito, menos 4, ¿sí? Y hay que quitarle el menos 5. Ya, el único que influyó fue el menos 5. Ya, el 5 está lejos, así que no influye en nada, pero hay que quitarle el menos 5. Ya, esto se escribe mejor si uno lo representa como de menos infinito hasta el menos 5,
unido al menos 5 hasta el menos 4. Ahí está lo más ordenado posible. ¿Ya? La versión anterior también está ordenada, está bien escribirlo así, ¿ya? Pero ojo, puede estar representado de esta forma. Y ahí está el dominio. ¿Ok? Ahí tenemos, solo aplicando la definición del logaritmo, ¿ya? ¿Qué valores puede tomar? Yo puedo encontrar entonces el dominio de esa función. Ujú. Y ahora sí, creo que es el último. Nos queda igual un rato. Podemos avanzar. Vamos con otro. También están ecuaciones. Ecuaciones exponenciales o logarítmicas que sean más elaboradas. ¿Ya? Eh, la primera no tiene tanto que ver con logaritmo, es solo exponencial. Vamos a ver si aparece algún logaritmo. Por ejemplo, acá eh, estas expresiones son re complicadas porque tengo más de una exponencial. ¿Ya? Si tengo más de una exponencial, claro, no puedo llegar a la situación que teníamos antes, que era como una exponencial igual a otra exponencial y las tachábamos. ¿Ya? Acá no puedo porque ese menos 6 no me permite dejar una exponencial a cada lado. Esa es la dificultad del ejercicio. Pero lo que sí podemos hacer es escribir el 25 a la x como 5 elevado a 2, eso es el 25, y elevado a x. ¿Ya? Y es lo mismo que escribirlo al revés. Es lo mismo que escribir 5 elevado a x y elevado a 2. ¿Ya? Los exponentes sucesivos los puedo anotar en el orden que quiera. Ya esto le resto 5 a la x y le resto el 6 y lo igualo a 0. ¿Ya? Y aquí hago un cambio de variable. Voy a decir que el i es 5 a la x. ¿Ya? No es una función, estoy haciendo solo un cambio de variable. Y si lo reemplazo me queda i cuadrado menos i menos 6 igual a 0. Y es una cuadrática. ¿Ya? Una cuadrática, solamente que tiene como variable la exponencial. Ya le estoy poniendo i para no confundirme. Y esta la resuelvo. Puedo incluso factorizar acá. Esto es i menos 3, i más 2. Mentira. No, no funciona en eso. Dos números que multiplicados den menos 6 y que sumados den menos 1. Menos 3 más 2. Menos 3 más 2. Estaba bien entonces antes. Gracias. Me confundí yo solo. Menos 3 más 2. Claro, multiplican menos 6 y suman menos 1. Estaba súper bien, gracias. Y eso me lleva entonces a que el i es 3, o bien el i es menos 2. ¿Ya? Entonces, por un lado, lo resuelvo por separado. ¿Quién era el i? 5 a la x, y eso me da 3, y ahora necesito despejar la x. ¿Ya? Entonces, aquí me quedó una exponencial en distinta base, no tienen la misma base. Entonces, ¿qué hace uno? Aplica el logaritmo en base 5, al lado izquierdo se cancelan porque son inversos, y al lado derecho, bueno, me queda con logaritmo en base 5 de 3, que me da un número. Pero ahí está despejado el x, que era el objetivo de una ecuación. Ahí lo tengo. Y en el otro caso me queda 5 a la x igual a menos 2. Pero la exponencial tiene recorrido positivo, nunca da negativo, nunca da menos 2. Entonces, por este lado, nada. ¿Ok? Así que este resultado es el que corresponde a la ecuación, solamente ese. ¿Ok? Ahí tenemos una exponencial un poquito más elaborada. Y un logaritmo un poquito más elaborado es el que aparece acá. ¿Ya? En general, si dice logaritmo a un lado, logaritmo en base 2 de x por x menos 1, y una expresión al otro lado, en este caso tengo un 1, ¿sí? Lo único que hay que hacer acá para despejar la x es pasar el logaritmo para el otro lado, que es lo mismo que decir voy a aplicar la exponencial al otro lado, a los dos lados, perdón. ¿Cuál exponencial? Si el logaritmo es en base 2, aplico la exponencial en base 2. Al lado izquierdo se va a cancelar con el logaritmo, entonces me va a quedar solamente lo de adentro. Y al lado derecho le aplico la exponencial, o sea, esto es 2 elevado a 1. ¿Ok? Y aquí me quedó otra cuadrática.
Esto es x cuadrado menos x igual 2, que lo puedo reescribir como x cuadrado menos x menos 2 igual 0. Vuelvo a factorizar. Acá creo que sí, lo voy a hacer sin equivocarme. Esto debería ser x menos 2 por x más 1 igual 0. ¿Ok? Y resuelvo. Entonces tengo el x igual 2 o bien el x igual menos 1. ¿Ok? Entonces, hasta aquí yo me quedaría con las soluciones, ¿ya? Pero no nos podemos olvidar de lo importante del logaritmo como función. Hay que tener ojo con eso. Si reemplazo arriba en el logaritmo, me queda en el 2, me queda logaritmo en base 2 de 2 por 1. Es decir, 2 por 2 menos 1. Eso da 2. Y eso efectivamente me da 1. Eso está bien. ¿Sí? Si yo hago este cálculo me va a dar 1. Está bien. Pero si lo hago con el menos 1, me va a quedar logaritmo en base 2 de menos 1 por menos 1 menos 1. O sea, por menos 2. ¿Ya? Y aquí me da bien, pero hay que comprobarlo. Hay veces en que yo meto este valor, lo meto arriba en lo que estaba calculando, y puede que me dé adentro un negativo. Y eso no puede ser. En este caso sí dio bien. ¿Ya? El logaritmo en base 2 de 2, y ese también da 1, así que es solución. Hay que tener ojo con los logaritmos. Cuando uno resuelve, hay que meterlos arriba para comprobar, ¿ya? Para que me haya dado bien. ¿Ya? No siempre esta comprobación calza bien. Ojo con eso. eh, Hay que tener cuidado con esas soluciones. Ujú. Y un último ejemplo, y ahora sí cierro. Perdón, me salí acá. Es que con la exponencial se pueden hacer problemas de planteo. Con el logaritmo también, pero es más raro. ¿Ya? Con el exponencial es mucho más natural hacer problemas de planteo. Si una población de bacterias empieza con 100 de ellas, ¿ya? Entonces en un tiempo cero, pongamos acá que tiene 100 bacterias. Perdón, lo vamos a escribir así. Bueno, el problema habla de bacterias, de una población de bacterias. ¿Ya? Tiene 100 de ellas y crece continuamente en forma exponencial, de modo que se duplica cada 3 horas. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo aproximadamente habrán 50.000 ejemplares? Entonces habla de población de bacterias, que va creciendo la población. Entonces es como una función. Es una función que depende del tiempo, una población. ¿Ok? P va a ser la población de bacterias. Y todo el problema radica en encontrar esta función, en escribirla de forma exponencial. Entonces, esto es lo que va haciendo uno paso por paso. Al tiempo cero, yo tengo 100 bacterias. ¿Ya? Y aquí van los saltos. Al tiempo 3, o sea, dice que se duplica cada 3 horas. Entonces ahora tengo 100 por 2. Entonces el siguiente cambio se va a producir al tiempo 6. Al tiempo 6 yo tengo 100 por 4, por 2 al cuadrado. ¿Ya? Por 2 por 2. Al tiempo 9 voy a tener 100 por 2 a la 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va relacionando? ¿Cómo encuentro una fórmula general? Porque aquí tengo el P. Déjenme correrlo hacia acá. Esto me está dando la población. Tengo el P de T. Aquí tengo el P para cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va relacionando ahora para encontrar la fórmula? Que necesito encontrar cuál es la fórmula P de T. ¿Ya? Entonces, es un 100, eso está claro, multiplicado por una potencia de 2, por un exponencial de base 2. ¿Ya? ¿Y cuál es la relación entre el exponente y el tiempo? Es que el exponente es el tiempo partido en 3. Si acá hay un 1, por ejemplo, y acá hay un 3. ¿Ya? Es el tiempo partido en 3. Y ahí tengo mi fórmula. Ahí tengo mi función que representa la población. ¿Ok? Entonces es bastante sencillo. Y una vez que uno tiene la función, ya puedo contestar la pregunta.
Dice, ¿en cuánto tiempo aproximadamente habrán 500.000 ejemplares? ¿En qué tiempo la población va a ser 50.000? Perdón, 50.000. Entonces lo único que hay que hacer es en la población reemplazar un 50.000. Acá tengo un 100, un 2, un t tercios, y tengo que despejar el t ahora. Entonces paso el 100 dividiendo, me va a quedar 500 al lado izquierdo, igual a 2 elevado a t tercios, y aquí es donde tengo que bajar el t tercios, tengo que hacer que aterrice y no me quede en un exponente, y aquí hay que aplicar entonces logaritmo. Para bajar esa exponencial, para que desaparezca, le aplico logaritmo en base 2 a los dos lados, entonces tengo el logaritmo en base 2 de 500 al lado izquierdo, y al lado derecho tengo el t tercios. ¿Ya? Se canceló el logaritmo con el base 2. Me queda t tercios, despejo el t, y me queda que t es 3 veces logaritmo en base 2 de 500. ¿Ok? Y si uno mete eso a la calculadora, lo hice acá cuando preparé la clase, no está aquí. No, parece que no lo tengo, perdón. Acá. No, esto es lo que acabo de hacer. No lo tengo acá, perdón. Me equivoqué de curso, no lo había preparado antes. Tengo que calcular esto. Tengo que lograr calcular esto. Entonces hay que meterlo a la calculadora. Ya aquí hago una aproximación. Bueno, primero esto es igual a, voy a hacer cambio de base. Esto es logaritmo en base 10 de 500 partido en logaritmo en base 2, perdón, logaritmo en base 10 de 2, ¿sí? Y uno lo calcula nomás. Va a la calculadora, que es lo que voy a hacer yo ahora, y hago logaritmo de 500, logaritmo en base 10, que aproximadamente es 2,7, y lo divido en logaritmo en base 2, que aproximadamente, perdón, el logaritmo de 2, que aproximadamente es 0,3. Ya hago el cálculo. Yo pensé que había hecho esto. Tengo la impresión que sí, pero no lo tengo acá. 2,7 dividido en 0,3, que es 9. ¿Ya? Entonces esto aproximadamente es 3 por 9, y eso es entonces 27. ¿Ya? Entonces a las 27 horas. Por lo tanto, a las 27 horas, la población, aproximadamente, eso hay que ponerlo. Hay que decir que es aproximado. Ay, qué tontera. Ahí. Aproximadamente a las 27 horas la población es de 50.000 ejemplares. ¿Ya? Pero así lo calculé. Utilizo cambio de base para meter esto a la calculadora. ¿Ya? Entonces puedo obtener el resultado final. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas con estos cálculos? Aquí traté de hacerles como un barrido de los distintos tipos de ejemplos que uno se puede topar en esta parte de la materia. ¿Ya? Y con los pasos adecuados en donde uno va relacionando el tema con funciones, ¿ya? Esto de aplicar logaritmo a los dos lados, de tachar los números, está relacionado con lo que aprendimos de funciones, ¿ya? Listo, muchachos, eso por hoy día. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo mañana ya con repaso totalmente dedicado a la preparación del certamen, ¿ya? Que estén muy bien, chicos. Chao, Vale, muchas profe. Profe, gracias. cuídese. Que le vaya bien.